pero no solamente era descansarlo, sino era celebrarlo con una serie de ritos. Tenían que hacer holocaustos, sacrificios, y también dice en las nuevas lunas, aunque en la ley mosaica no dice específicamente que se tenga que celebrar la nueva luna o que se tenga que hacer una festividad cuando hay nueva luna. Sin embargo, sí dice que el primer día de cada mes, y como los meses de los judíos eran lunares, pues entonces cada principio de mes correspondía a la nueva luna. Y entonces por eso también se le conocía como la fiesta de la nueva luna. Y en las fiestas solemnes 3 veces en el año, esto es, en las fiestas de los panes sin levadura, las fiestas de las semanas y en las fiestas de los tabernáculos. ¿Por qué 3? Si es que podemos ver en la escritura que hay más fiestas. La Pascua, los panes sin levadura, la de las gavillas, la del Pentecostés, la de las primicias o cosechas, luego la de la purificación, la de las trompetas, los tabernáculos. Entonces contamos un montón. ¿Por qué dice aquí que 3 veces? Bueno, lo que pasa es que 3 veces eran cuando los judíos tenían que ir hasta Jerusalén a llevar ofrendas, hasta el templo, llevar ofrendas. Las otras las celebraban solamente allí, en su casa. Entonces, y además, por ejemplo, la Pascua tenían que hacerlo por familias, pero la Pascua estaba pegadita con la fiesta de los panes sin levadura. De manera que en el primer día de los panes sin levadura, o más bien un día previo al empezar los panes sin levadura, era la Pascua, pero que se veía ya como una sola fiesta. Muchas veces cuando se hablaba de la Pascua se referían también a la fiesta de los panes sin levadura. Cuando se referían a la fiesta de los panes sin levadura, abarcaba también la Pascua. Entonces, pues eran 2 fiestas que se veían como una sola. Pero la diferencia es que la Pascua era solamente matar el cordero pascual, comerlo en la noche, y la fiesta de los panes sin levadura era 7 días. Era 7 días durante toda una semana. Y entonces, entonces ya como en una fiesta completa, pues se veía que en toda una semana, durante 7 días. Y tenían que llevar ofrenda. Se entiende que al final tenían que llevar ofrendas, tenían que presentarse en el templo llevando una ofrenda. Y no solamente esa vez, sino que también, aparte, en la fiesta de las semanas. Después de terminar la fiesta de los panes sin levadura, iban a cegar una gavilla del grano maduro, pero todavía verde. La gavilla la llevaban y hacían un rito, ahí en el templo hacían un rito, y a partir de ahí empezaba lo que era las semanas, a contar 7 semanas, donde ya ellos empezaban a cegar. Y contaban 50 días, 7 semanas, que eran 49 días más 1, y 50 días solo llevaban el Pentecostés. En el día del Pentecostés era cuando ya cortaban el grano nuevo, y eran las primicias, y eso era la fiesta de las semanas, y tenían que llevar también ofrenda al templo. Y luego, a partir de ahí, empezaban ya a cegar, a cosechar, y hasta el final, ya al empezar el 7º mes, era que en el día 14 empezaba la fiesta de los tabernáculos, donde tenían que vivir por una semana, 7 días, en una cabaña fuera de sus casas, y al final también tenían que llevar una ofrenda al templo, o sea que 3 veces se presentaban, y es lo que aquí nos dice, 3 veces en el año celebrarán fiesta, o sea, se presentarán en el templo. Y bueno, todo esto lo tenían que hacer los judíos, y obviamente el que no lo hacía, pues estaba desobedeciendo a Dios. Y si es que desobedecía a Dios, pues eso acarrearía problemas, acarrearía juicios sobre su vida. Entonces, esto lo vemos que eran ordenanzas bien establecidas y que tenían que cumplir los israelitas. Y entonces, si es que nosotros nos vamos a que tenemos que cumplir toda la ley, así como dice, pues entonces nosotros estaríamos bajo condenación, porque no lo estamos haciendo de acuerdo a como dice la ley. Y voy aquí a citar ciertas ordenanzas solamente como ejemplo de cómo es una ordenanza fija.
O sea, no hay de que si puedes o no puedes, simplemente tú sabes cómo le haces, pero tienes que cumplirlo. Por ejemplo, la circuncisión. Génesis 17:11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero y cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. ¿Sí? Circuncidaréis, dice, señal del pacto entre mí y vosotros. Es una señal, por lo tanto, todo hombre tenía que ser circuncidado, incluso el comprado, incluso cualquier extranjero tenía que ser circuncidado, que se identificara con el pueblo judío. Entonces, era indefectible. Todos tenían que guardar esta ley. Otro ejemplo también es el día de reposo. Éxodo 31:12. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros. Una señal, bueno, es algo que se ve, o sea, que tiene que ver. ¿Cómo se va a identificar mi pueblo? Que ustedes estén guardando mi ley. ¿Cómo se va a identificar el pueblo judío, el pueblo de Dios, el pueblo israelita? Pues tienen que circuncidarse. ¿Cómo? Pues también guardando el día de reposo. Guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Y observen, por vuestras generaciones. De padres a hijos tienen que enseñarla y de los hijos a los nietos. Y así, siempre, de generación en generación, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Estaban las 3 fiestas, como ya lo explicaba. En Deuteronomio 16:16 dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. O sea, primero era el tabernáculo y luego ya era el templo. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Se entiende que tenían que llevar una ofrenda, un presente, un regalo. Sí, de acuerdo a cada época tenían que llevar algo, presentarse en el templo 3 veces, así como los musulmanes que tienen la ley de que al menos cada musulmán tiene que ir a la Meca una vez en su vida, o sea, es por ley, porque si no entonces ya no sería un musulmán completo. Entonces así también los judíos o los israelitas de ese tiempo tenían obligatoriamente que presentarse al menos 3 veces al año. Y aquí son las fiestas marcadas. En el 17, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová, tu Dios, te hubiere dado. Entonces era por ley, tenían que cumplirlo a la ley, porque si no, estaban bajo condenación. Bueno, ¿y ahora qué con las fiestas de la ley mosaica? Nosotros que decimos respetar la Biblia, pero la Biblia dice que tenían que guardar la ley, ¿nosotros qué? Entonces estamos desobedeciendo. Bueno, ya no debemos observarlas literalmente, y esa es la buena noticia. Ya no tenemos que observarlas literalmente, porque de hecho ya no se puede. Aquí en la ley que dice, 3 veces te presentarás en el lugar que Dios hubiera escogido, o sea, el templo. Y la pregunta obligada es, ¿y dónde está el templo de Dios? Pues no hay un templo literal. El último fue el que destruyeron los romanos, el templo de Salomón, perdón, el templo de Herodes. Entonces ya no hay templo. ¿Cómo entonces un creyente, una persona que cree en el Dios de la Biblia, cómo puede cumplir esa ordenanza de que 3 veces al año en esas fiestas marcadas tiene que presentarse en el lugar que Dios ha escogido? Pues ya no se puede, o sea, literalmente es imposible. Entonces toda la humanidad estamos bajo condenación. Entonces Dios pues como que no tuvo la presciencia para saber que no se iba a cumplir y Él mandó que se cumpliera perpetuamente. Bueno, no, realmente es que ya no tenemos que cumplirlo a la letra. Ya no debemos observarlas literalmente, sino vivirlas en el significado real, en el espiritual. Y dice en Colosenses 2:16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Okay? Entonces, así como ahí en la pantalla se ve la sombra del celular, bueno, pues así es la ley mosaica. Es sombra de lo que es verdadero. Ahí está la sombra y eso es la ley mosaica. Y ya el objeto real, esto es la ley que vivimos nosotros los cristianos en la actualidad. Y yo pregunto, ¿con cuál se quedarían ustedes? ¿Con la sombra o con el objeto?
es mejor el objeto, si ya se entiende. Sin embargo, los judíos mesiánicos quieren apegarse a la sombra. Y fíjense, otra vez, materialmente, humanamente, pues luego son cosas divertidas, atractivas, y ahí el Shabbat, prender las velitas, cantar un canto, en las fiestas de los tabernáculos, hacer una cabaña, en la Pascua, pues, asar un cordero que sabe rico. O sea, son cosas atractivas, pero realmente, espiritualmente ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque es otra vez es como querer agarrar la sombra y quedarse con eso. No sirve. Es esto es lo real. La ley de Cristo, la ley en la que vivimos nosotros es la ley real, y que voy a explicar posteriormente. De manera entonces que ya nadie juzgue en comida o en bebida, que animales limpios, que animales impuros. Nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, que el Shabbat, que los tabernáculos, que la Pascua, que el Rosh Hashanah, cosas. Ya nadie juzgue si está bien o está mal, ya nadie juzgue. ¿Por qué? Porque todo es sombra de lo verdadero, de lo venidero. ¿Okay? Entonces, en eso estamos. Estamos en un nuevo pacto. Esto es porque estamos en un nuevo pacto, o en el cumplimiento del pacto, más bien. En Génesis 22:16, y dijo, por mí mismo he jurado, está hablando Dios a Abraham, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Recordemos que Dios le pide a Abraham que le sacrifique su hijo Isaac, y Abraham, sin dudarlo, o al menos no de manera consciente, va y está dispuesto a sacrificarlo. Fue cuando Dios le habló y le dijo, detente, porque ya he probado que tú no me niegas nada. Y entonces Dios hace un pacto con él. De cierto te bendeciré y te multiplicaré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y observen el pacto que Dios hace con Abraham. Y en tu simiente serán benditas las familias de los judíos. No, ¿qué dice? Todas las naciones de la tierra. O sea que aquí está Dios contemplando no solamente a los israelitas, no solamente a los descendientes de sangre de Abraham, sino que a todos, y ahí entramos nosotros. Y nuevamente, ya no importa si nosotros o tú vienes de una tribu perdida de Israel, que algunos pudieran ser. Y hay una razón fuerte para pensar que sí, muchos sí podemos o pueden venir de alguna de las tribus de Israel. ¿Sí? Pero ya no importa, ya no es importante. Digo, sería interesante saberlo. A mí también me causaría emoción decir, pues a lo mejor que soy de ascendencia judía. Pues sería interesante y sería bonito. Pero delante de Dios ya no sirve, ya no tiene valor espiritual. Ya no. ¿Por qué? Porque la promesa es para todas las naciones. De manera que no importa, aunque nosotros vengamos de los olmecas y los chichimecas, pues no importa. La bendición es para toda la familia, ¿sí ya se entiende? Serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, este es el pacto que Dios le dio a Abraham, y ese mismo pacto es en el que estamos. Dios no cambia, y Dios promete, hizo un pacto, ya nadie lo abroga. Y esto lo hizo no condicional, no dijo, si es que tú, no, por cuanto tú hiciste, yo me comprometo, dice Dios, y ya si Él se compromete, esto ya es un pacto sin condición, o sea, no hay condiciones acá. ¿Okay? Y entonces, pero entonces, ¿por qué la ley mosaica? Bueno, porque dice la Escritura que después Dios puso una ley para regular la conducta del pueblo. Sí, como el pecado se extendía, entonces Él tuvo que frenar. ¿Cómo? Pues poniendo una ley. Y además también para que el pueblo israelita viviera en sociedad. ¿Tuvo un propósito? ¿Fue bueno? Claro. ¿Tuvo su momento? Claro, y fue bueno. Pero este pacto es el que permanece para siempre. Y es el que se nos ha revelado ya en los últimos tiempos, ya con Jesucristo, el nuevo pacto. Y pongo textos donde se aclara el que estamos en el nuevo pacto. Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Cómo hizo el pacto Dios con los israelitas? Pues los llevó por el desierto hasta el monte Horeb, y allí
oscureció el cielo, habló con voz tronante, el pueblo tuvo miedo, dijeron no queremos que Dios nos hable, mandaron a Moisés, Dios le habló a Moisés, le escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra y luego lo demás se lo dictó y Moisés escribió en pergaminos o papiros, pergaminos, y le dio la ley y ese fue el pacto. Era una ley que tenían ahí en rollos y que por cierto no todos lo tenían. Nada más por ahí estaba uno en el arca, otro lo tenía Moisés, tal vez uno Aarón, y ya iban los que fueran las copias que fueran haciendo. Y esa era la ley, ese era el pacto. Y dice, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé, que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y dice en Mateo 26, 28, porque este es mi sangre del nuevo pacto. En el día de la Pascua, cuando Jesús estaba celebrando la Pascua, pues cambió el rito y estaban en una cena, tomó una copa de vino, que era jugo de uva fermentado, y él dijo, esta es mi sangre. Esto representa pues la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Él ya estaba próximo a ser crucificado, donde su sangre iba a ser derramada, y esto era la sangre del nuevo pacto. 2 Corintios 3, 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, está hablando Pablo, de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. No de la letra, no de esos mandamientos, de los 10 mandamientos escritos en tabla de piedra, no de toda la ley mosaica, donde si se puede clasificar, pues se pueden encontrar leyes que regulan la actividad en sociedad, leyes sanitarias, leyes agrícolas, leyes, etcétera. No a la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Por qué la letra mata? Muchos aquí han interpretado, pues ya no hay que estudiar, ¿verdad? No, porque si tú estudias, la letra te mata. No, significa la ley mosaica, ¿sí? Porque la ley mosaica era obedecer a la letra. Obedecer a la letra. Claramente, si para guardar el Shabbat decía ahí, no prenderás fuego en el sábado. Es la letra, no prenderás fuego. Y si alguien prendía fuego, estaba violando la ley, la letra del mandamiento, ¿sí? Ya para nosotros, ya no es esa letra, pero sin embargo está, guardarás un día de reposo. Bueno, ¿cómo lo guardas? Pues ya no es pecado en sí mismo que ahora prendas fuego. Si es que hay una razón, por amor, que tú prendes fuego, a lo mejor y te encuentras con una persona ahí que está herida y no se puede mover y llega un día frío, helado, donde está congelando, está muriendo, y tú prendes fuego para calentarlo, estás tú actuando por amor. Y aunque sea de reposo, tú prendes fuego y no hay ningún pecado, porque tú estás actuando por amor. Esa es la ley del amor. Y cuando una persona obra en amor, no hay ley contra él. Y entonces, ya no es a la letra, porque la letra dice no prenderás fuego. Es el espíritu, y el espíritu es la verdad. Y la verdad obra por el amor, y el amor dice, quiero ayudar a esta persona, por tanto prendo fuego, y ya no es a la letra, sino es el espíritu que vivifica. Jesús no vino para abrogar la ley, sino a cumplirla en verdad. Ajá. Y él lo declara, Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque, fíjense, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de repente Jesús empezaba a hablar y muchos decían, está en contra de Moisés. Y de hecho querían cacharlo y querían como que pruebas de que Jesús estaba en contra de Moisés. Y parecía que sí, pero Jesús también contestaba de una manera muy adecuada, de manera que no podían cacharlo. Una de esas fue cuando le llevaron a la mujer adúltera, porque ellos esperaban que dijera Jesús, no la apedren. Hoy estás en contra de Moisés, porque la ley de Moisés dice que cuando se cachaba un adúltero, tenían que apedrearlo. Y así querían literalmente, pero Jesús de una manera muy sabia les dijo, pues aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces, no tuvieron ellos cómo acacharle que él estaba en contra de la ley de Moisés. Pero es que el problema es que él no estaba en contra de la ley de Moisés en sí, sino él quería darnos el verdadero significado. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Sí. Jesús no vino para abrogar la ley, solamente para darle el verdadero significado. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
O sea que la ley de Dios se va a cumplir y se está cumpliendo. No es de que ya se dejó de cumplir o que Dios ya se hizo viejo y ya no se acuerda de su ley. No, Dios, Él sigue vivo y su ley se está cumpliendo, solamente que no a como los hombres esperan, no a la letra, sino en el espíritu. Es el verdadero cumplimiento. Y entonces Él nos da ejemplos. Posteriormente a esto que dijo, Él empieza a dar ejemplos. Y aquí los pongo. Mateo 5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Es la ley, de la ley mosaica. Y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Oye, ¿estás en contra de la ley de Moisés? No, yo lo que estoy diciendo es el verdadero significado de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque si un hombre mata y es condenado, es porque él mató con odio. De manera que para que no mates, no te enojes. Y si tú no te enojas, de seguro que tú vas a guardar la ley mosaica. No matarás. Oye, pero si es que yo iba manejando, se me atravesó, yo no quería matarlo, pues no eres culpable por matar. Porque la ley, la letra sí te condena, pero el espíritu no, porque el espíritu condena las intenciones. Entonces, esto es, oíste que fue dicho, es la ley mosaica, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Pero si tú te enojas contra tu hermano, no importa aunque te abstengas de no matarlo, tú estás teniendo odio y con eso tú estás ya con un corazón que no ama y por eso te puedes condenar. Pero no lo maté, pues no, pero tu corazón está lleno de odio. Y ese es un corazón malo. Y Dios no quiere corazones malos. Dios no quiere corazones malos, corazones que solamente guarden la ley de manera externa, sino que Dios quiere corazones limpios. Y por eso entonces acá Jesucristo nos muestra una ley más excelente, no la ley mosaica, que se cumpla la letra, sino la ley del Espíritu. Y si una persona guarda la ley del Espíritu, de seguro que también guarda la ley mosaica. También otro ejemplo dice, Mateo 5:27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Sí, Dios, Él prohibió en la ley mosaica, o los 10 mandamientos, que una persona se metiera en acto sexual con una mujer, un hombre con una mujer que no fuera su esposa. Pero aquí Dios, Jesús, Él nos advierte y Él nos quiere librar de eso. No la codicias, porque si tú no la codicias, entonces tú vas a evitar el caer en adulterio. Mateo 5:33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tus cabellos. Entonces, aquí, sí, en la ley mosaica decía, si tú juras, tienes que cumplir el juramento, y si no, mejor no jures. Y dice Dios, dice Jesús, no hace falta jurar. Más bien, Dios quiere un corazón de compromiso. Si tú estás dispuesto a hacer algo, pues no hace falta que jures, simplemente hazlo. O sea, Dios quiere corazones comprometidos y no personas que quieren usar de Dios como aval para que les crean. Entonces observen que aquí Jesús nos está mostrando el significado de la verdadera ley de Dios, que en la sombra se dio como la ley mosaica o la ley de... la ley mosaica, pues. Entonces, tenemos un ejemplo de esta controversia que se había empezado a dar cuando algunos judíos, incluso fariseos que se habían convertido al cristianismo, iban a las iglesias que había fundado el apóstol Pablo y empezaban a meterles allí ideas de que tenían que guardar la ley mosaica. Y entonces van Pablo y Bernabé y ellos llegan con los apóstoles diciendo que pues tienen que pues tomar cartas en el asunto para saber qué es lo que se tiene que hacer. Y entonces, entonces llegan con ellos, con los apóstoles, y bueno, exponen la situación, Pablo y Bernabé, y algunos judíos decían, no, pues tienen que guardar la ley mosaica, y otros no. El caso es de que se levanta por ahí Jacobo, y si cuando ellos cayeron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles
para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Y esto Jacobo lo cita porque ya se sabía que Pedro, él fue llevado a los gentiles, particularmente a la casa de Cornelio, para que recibieran el evangelio. Y entonces Jacobo pues usa esto: pues si Dios ha visitado a los gentiles y los visitó con el Espíritu Santo, les dio la palabra, el Espíritu, ¿por qué entonces nosotros tenemos que ponernos muy exigentes a que te van a guardar la ley mosaica? En el 17, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Y aquí hace referencia de que misma la palabra de Dios del Antiguo Testamento habla de que Dios va a extender su palabra a todos los gentiles. Y dice en el 18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo, está hablando Jacobo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, Jacobo, él dice, no hay que molestar a los gentiles a que guarden todas las fiestas y las tradiciones judaicas, solamente hay que pedirles que se abstengan de adorar a los ídolos, de cometer fornicación, de ahogado, de comer animal ahogado y de sangre. Y esto pues es obvio, bueno, de ídolos, porque pues es adorar a otro ídolo, a otro Dios, y Dios es Dios celoso. De fornicación, bueno, porque eso es corromper el mismo cuerpo. De ahogado y de sangre, tiene que ver porque Dios prohíbe la sangre. Y un animal ahogado pues no se desangre, entonces lleva ahí la sangre consigo. Por lo tanto, manda, bueno, Jacobo, él propone esto, y eso les parece bien a la multitud de cristianos que estaban allí, y hacen cartas y las envían por mano de Pablo y Bernabé a todas las iglesias, y les leen esto para que eso es lo que guarden, y que ya no observen nada de las fiestas judías. Ahora, ¿dejaron de guardar las fiestas judías? Pues algunos sí, algunos no, y algunos todavía las guardaban. Pero ya aquí vemos cómo en este concilio, que incluso le conoce esto como el primer concilio, se llega a determinar que no es necesario guardar las tradiciones, las fiestas judías para ser cristianos. Y bueno, ya leímos que las fiestas judías, pues todo eso es sombra de lo que había de venir. Y voy a poner ejemplos, son ejemplos de figuras, ¿ok? Obviamente cada cosa de la ley es una figura de las cosas espirituales. Y aquí pongo ejemplos de cosas que nos vienen en la Escritura para convencernos, y de ahí pues ya todo lo demás pues ya lo podemos inferir. Primeramente la Pascua. En Marcos 14:12 dice, el primer día de la semana de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, es lo que ya les decía, que los panes sin levadura y la Pascua estaban pegados. El primer día de la semana, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Entonces ya Jesús los manda a cierto lugar, donde se van a encontrar un hombre, al cual le van a decir que dónde está el lugar preparado para que el maestro celebre la Pascua, y llegan allí y celebran la Pascua. Fíjense ahí adelante, en el versículo 22, y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, y lo partió y lo dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Habla de pan, no habla de que había el cordero pascual, el cual lo tenían que comer asado, de acuerdo al rito de la Pascua judía. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos, y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y no menciona acá nuevamente el cordero pascual. De hecho, otra ordenanza dentro de la Pascua era que era por familias. O sea, tenían que reunirse por familias. Y Jesús no estaba con María, ni con Judas, ni Jacobo, sus hermanos, sino con quién estaba, con los 12. Y esto también nos llama la atención.
O una de dos, o Jesús estaba violando el rito de la Pascua, lo cual era muy delicado, porque era por ley, que tenía que cumplirse todo el reglamento. O bien Jesús estaba dando la interpretación verdadera de lo que es la Pascua. Obviamente la segunda. Ajá. Sí, todos esos ritos significan algo y todos tienen un significado. ¿Qué era el cordero? ¿Qué representaba el cordero de la Pascua? Bueno, pues ahí tenemos en Juan 1:29, está a la derecha. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es que no había cordero pascual, ahí estaba Jesús. Entonces el cordero pascual que celebraron durante muchos años, durante muchos siglos, los judíos, los israelitas, eso solamente era una figura, una sombra de lo que era Jesús. O sea que el cordero pascual que asaban, eso era la sombra. ¿Cómo hay? Ahí está, la sombra, ahí está. El cordero pascual es la sombra, el cordero pascual. Jesús es lo real, es el cordero verdadero, si ya se entiende. Y la familia, la tradición, o más bien la regla o el mandamiento de la Pascua era que tenía que hacerlo por familias. Pero Jesús no estaba con María y sus hermanos, estaba con sus discípulos. Entonces tenemos que entender que la verdadera familia o la familia de Jesús son los discípulos. Y entonces a esto concuerda cuando lo fueron a buscar a Jesús y estaba Jesús rodeado de mucha gente porque estaba predicando y la gente estaba oyendo, amontonada, y por ahí llegaron María y sus hermanos, y como no podían llegar a Jesús, le mandaron a decir, y tal vez se corrió la voz: queremos ver a Jesús. Y el otro: queremos ver a Jesús. Y el otro, se llegó hasta Jesús: Señor, maestro, te buscan tu madre y tus hermanos. Y Jesús, ¿qué les dice? Mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y señala a sus discípulos: estos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, estos son mi madre y mis hermanos, esta es mi familia. Entonces Jesús efectivamente estaba violando la letra, observen, estaba violando la letra del mandamiento de que la Pascua se tenía que celebrar en familia, pero estaba obedeciéndolo, estaba guardando la fiesta en el espíritu, porque estaba con su familia. ¿Sí ya se entiende? Esto es bastante hermoso entenderlo, porque entonces nos da libertad de ya no estar sujetos a la letra de la ley mosaica. Otro ejemplo: animales limpios e inmundos. Hechos 11:1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Pedro lo habían ido a buscar los siervos de Cornelio, que estaba en Cesarea. Pedro estaba en Jope. Llegaron, lo llamaron, y Pedro fue hasta la casa de Cornelio. Les empezó a predicar y cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Recibieron la palabra de Dios y fueron bautizados, no solamente en el Espíritu, sino que también en agua. Pero Pedro había tenido una visión. Justo antes de que llegaran a verlo, en esa visión bajaba un manto con muchos animales, cuadrúpedos y reptiles, serpientes y cocodrilos e iguanas. Y le decía a Dios: Pedro, mata y come. Y Pedro: Señor, nunca ha entrado algo inmundo a mí. Mate y come 1, 2 y 3 veces, y después ya tocaron, se lo llevaron, y cuando él llegó y les predicó y recibieron la palabra de Dios, él empezó a entender: esa visión que tuve es esto lo que se está cumpliendo. Y entonces, bueno, sigo leyendo, dice: y cuando Pedro subió, en el 2, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Pasaron muchos días, después ya sube Pedro a Jerusalén, y ellos ya les había llegado la noticia: Pedro fue a la casa de un gentil. Bueno, fue a predicar la palabra de Dios, pero los judíos, pues ellos estaban acostumbrados a no juntarse con los gentiles, es más, ni con los samaritanos. Recuerden que ahí se nos habló la historia cuando Jesús estaba platicando con la mujer samaritana, se escandalizaron sus discípulos, y la misma mujer samaritana como que: pero ¿por qué tú me hablas? Tú eres judío, yo soy samaritana, etcétera. Diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzaron Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, empezó a contarles por orden: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, ya podrán ahí
ver tal vez hasta gatos, perros, y fieras, leones, panteras, y reptiles, iguanas, serpientes, cocodrilos, y aves del cielo, zopilotes y toda clase de animal inmundo. Y oí voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado hacia arriba, hacia el cielo. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entrando en casa de un varón, a quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará todas las palabras, por las cuales serás salvo. Y toda tu casa, tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y entonces aquí Pedro tuvo que ligar esta visión de los cuadrúpedos y reptiles con que la palabra de Dios llegó a Cornelio y a toda su casa. Entonces, la figura es que los animales limpios representaban a los hebreos, los que estaban bajo la ley, en la letra del pacto, y los animales impuros representaban a los gentiles. Pero, y bueno, así como los judíos, los israelitas, solamente tenían que comer animales limpios y no impuros, era de que ellos solamente tenían que tener amistad y juntarse que entre ellos nada más. Pero ahora Dios dice, no llames impuro a lo que Dios ha santificado. Ahora, así como Pedro podía comer de los animales no limpios, así también Dios les daba alimento. Él mandaba su palabra a los no judíos, a los gentiles. Entonces, vemos que la ley que dice pues que hay animales impuros y animales puros e impuros, eso tiene que ver con gente, eso representa gente, ¿sí ya se entiende? Y entonces nosotros tenemos que aplicarlo ahora a nuestro tiempo, tenemos que guardarnos también, no precisamente de la persona, sino más bien de lo que piensa, de su ideología, porque así como los judíos se podían contaminar comiendo animal impuro, así también un cristiano se puede contaminar teniendo amistades con un mundano, pues. Y entonces aquí se establece una analogía y resulta ser entonces que la ley mosaica es una figura, una sombra de lo que es la ley espiritual. Tenemos otra figura, el buey que trilla. Primera carta a los Corintios 9:9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Fíjense cómo lo dice aquí el apóstol Pablo. Bueno, él está diciendo parte de la ley que dice no pondrás bozal al buey que trilla. Cuando ponían en la era, que era un lugar así espacioso, amplio, echaban allí el trigo, las gavillas pues de trigo, las tendían y pasaban animales sobre ello. Los animales pisaban, cortaban la paja, el trigo se desmenuzaba, se le quitaba la paja alrededor y salía el grano limpio. Eso era trillar. Y la ley mosaica dice, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, no le pongas algo que le obstruya, de manera que el animal que está trillando, que tenga oportunidad va caminando, pues que agarre un bocado de paja y que se lo coma. Tiene
derecho, porque está trabajando, tiene derecho a comer de vez en cuando. Sí, no lo vas a dejar ahí que se quede, no, pero va caminando, pues va comiendo, ¿sí? Eso era la ley mosaica. Y Pablo dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? O sea, ¿Dios le interesa mucho que el buey esté alimentado? Bueno, sí, Dios le interesa todo, pero dice, o lo dice enteramente por nosotros, más bien la ley, Pablo lo interpreta, que esa ley pues habla de los que sirven en el ministerio, particularmente para él. Pues por nosotros lo escribió, dice, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner obstáculo al evangelio de Cristo. Entonces el apóstol Pablo aquí usa esa figura de la ley. La ley mosaica es no pongas bozal en el buey que está trillando. Pero Pablo lo agarra y lo transporta. Él lo ve como sombra y dice, que esta ley nos representa que el ministro de Cristo, él tiene derecho de recibir ayuda de aquellos a los cuales sirve. Entonces el buey representa el ministro, la trilla representa el predicar el evangelio, el trigo representa las almas, y así como los animales pasan y limpian el trigo, así también el predicador predica la palabra y con eso se limpian, se purifican las almas. ¡Qué bonita figura! Pero así como el buey no se le debe poner bozal, también el ministro tiene derecho de comer de donde está trabajando y que alguien lo apoye para él. Es una figura, pero fíjense cómo la ley mosaica nos revela lo espiritual. Pero bueno, también viene la otra, que Pablo entonces dice que él no usaba su derecho pues para hacerles carga a los demás. Eso ya es otra parte y que también es bueno entenderla. Ajá. Pero lo que me interesa aquí es la figura, cómo es de que la ley mosaica nos trae, es la sombra de lo espiritual. Por eso si entendemos la ley mosaica, podemos nosotros entender cómo debemos movernos en el reino de los cielos. ¿Sí? Ya se entiende. Y eso es muy hermoso. Ajá. Pero pues ya ¿quién ahorita tiene bueyes? ¿Quién ahorita trilla ya con bueyes? Pues a lo mejor ya nadie de los que estamos acá. Y alguno que tenga terrenos pues ya usa trilladoras. Entonces pues ya sería una ley obsoleta. Bueno, pues sí, pues es que ya no se usa. Pero la figura, la enseñanza que nos da, esa sigue vigente. Por eso es de que no podemos decir, el Antiguo Testamento ya no sirve para nada. No, cuidado. No, sí nos sirve mucho. Podemos ahí entender muchas cosas en el área espiritual. 4, el templo de Dios. Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Cómo se purificaban las cosas terrenales? Pues con sacrificios y con una serie de ritos. Los sacerdotes se purificaban, se consagraban haciendo una serie de ritos, así también los utensilios, los muebles, etc. Dice en Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Entonces observen cómo aquí el apóstol que escribe Hebreos, él está usando la figura de los sacrificios que se hacían para purificar y al pueblo, el templo, y cómo el sumo sacerdote tenía que entrar una vez en el día de la purificación, al inicio del séptimo mes, tenía que entrar para pedir por los pecados suyos y por los pecados del pueblo, una sola vez al lugar santísimo. Bueno, todo eso es figura solamente. ¿Qué es lo que representa todo esto? Bueno, pues para empezar, el sumo sacerdote, ese es Jesucristo. El templo, bueno, pues ya no hay templo físico. ¿Qué representa? Viene el templo, fíjense, el templo
desde el tabernáculo y luego el templo, constaba de 3 lugares. Lo más exterior era el atrio. Luego era el santuario. Y en el santuario estaba el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ok? Entonces, eso es la sombra. ¿Qué representa? Bueno, los atrios representa toda la humanidad, el mundo. ¿Ok? En el atrio, ahí estaban el altar de bronce, ahí estaban el lavatorio, y ahí también era donde los levitas se ponían a tocar sus instrumentos y en los tiempos de David y cantaban alabanzas. Bueno, pues ahí el evangelio Dios lo mandó a predicar. Vayan a predicar a todo el mundo, o sea, vayan a los atrios. ¿Sí? Ahí se da a conocer el evangelio por medio del sacrificio de Jesús, que es el lugar del holocausto, y las personas tienen que escuchar el evangelio, tienen que morir a ellos mismos, tienen que creer el sacrificio de Jesús, y también se tienen que lavar, el lavatorio, que representa arrepentimiento, el bautismo de agua para arrepentimiento. Y entonces eso se da a nivel global, a nivel masivo, que haya lugares de evangelio. Hay quienes hasta predican en los parques, en los camiones, el evangelio se extiende, ahí están los atrios, ¿sí? Pero de ahí a que una persona se consagre y ya le sirva a Dios, eso ya solamente en el lugar santo. Una persona cristiana que escucha el evangelio, que se convierte, que se lava, puede ya pasar a ser sacerdote, ya servir, tener un ministerio. Eso ya es en el lugar santo. Y ese lugar santo es la iglesia, son los cristianos. Un servicio ya como parte de la iglesia, donde en el lugar santo pues estaban el pan de la proposición, estaban el candelabro y el lugar del incienso. ¿Sí? El mundo no va a orar, pero el cristiano sí, ora a Dios. El pan de la proposición ofrece su vida, se consagra. El candelabro tiene luz, conoce la verdad. El mundo no conoce la verdad, pero el cristiano sí consagrado, él sí conoce la verdad. Pero sigue acá, en la tierra. No está en el cielo. Es cristiano, ama a Dios, pero sigue aquí en la tierra. Este es el lugar santo, en la tierra. Y lugar santísimo, en el cielo. Ahí sí no entra nadie. Ahí solamente entraba el sumo sacerdote y una vez al año. El año representa toda la historia de la humanidad. Y el sumo sacerdote es Jesucristo. Y Jesucristo murió una sola vez. Una sola vez entraba el sumo sacerdote, una vez murió Jesucristo, entró y ahorita está en el lugar santísimo, pidiendo por nosotros, para que nosotros seamos purificados. Fíjense la figura, ¿a poco no está muy hermosa la figura? ¿Sí? El lugar santísimo, el cielo. Ajá. Nosotros estamos en el lugar santo, las iglesias, la iglesia, los cristianos, y todo el exterior es el atrio. Y por cierto, hay una profecía, que los atrios se van a ser pisoteados por los gentiles. O sea que los gentiles van a pisotear, van a manchar, van a ensuciar, van a estropear los atrios. ¿Dónde? Pues donde está el altar de bronce, el altar del holocausto, la fuente, el lavatorio, y donde se cantan las alabanzas. Algo que se va a estar estropeando, algo que está echando a perder es el evangelio. Por eso hay evangelio de la prosperidad. Porque pues es lo que se puede estropear, ¿sí ya se entiende? Si los judíos, los gentiles han echado a perder los atrios, han pisoteado. Algo que también se va a pisotear, la alabanza se está corrompiendo y se va a corromper. ¿Sí? Porque está profetizado. Porque están los atrios. El lavatorio, el arrepentimiento, ya no se habla de arrepentimiento, ya no nada más uno acepta a Cristo. Ya la gente ya no se tiene que, en el evangelio actual, ya la persona ya no se tiene que arrepentir, ya nada más quiere recibir a Cristo, lo hacen recitar una oración y ya le dieron el acceso al reino de los cielos. ¿Qué es eso? Pues es parte del cumplimiento de que los atrios serían pisoteados. Pero bueno, es otra historia eso. ¿Okay? 5. Jesús, sumo sacerdote. Jesús, sumo sacerdote. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, es Jesucristo, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, el verdadero tabernáculo. Y por eso, fíjense, o templo. Ajá. Por eso, ustedes ya habrán escuchado que tanto se habla de que los judíos están preparándose para levantar el tercer templo y que todos están a la expectativa, ¿cuándo se levantará el tercer templo? A Dios ni le interesa. ¿Por qué? Pues ya tenemos el verdadero templo. ¿Cuál es el verdadero templo? La iglesia y el cielo donde está Cristo.
¿Crees que a Dios le interesa que se levante un tercer templo ahí en Jerusalén? Pues ya a Dios no le interesa. Cuán importante es entender la palabra de Dios. Porque muchos están ahí a la expectativa. Y se levanta el tercer templo y ya tienen todo listo, y hasta tienen el candelabro y tienen las vacas rojas, tienen todo eso, se está levantando. A Dios no le interesa eso. Ya está el verdadero santuario, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si tuviese, bueno, etcétera. El caso es de que Jesucristo representa el sumo sacerdote. Ajá. Y todo lo que hace el sumo sacerdote, eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Y todos los sacerdotes, pues somos los cristianos, de alguna manera los que servimos como cristianos. Ok, ahora, si el nuevo pacto ya no debemos, si en el nuevo pacto ya no debemos practicar los ritos y las fiestas, ¿por qué los primeros cristianos siguieron celebrando las fiestas judías? Porque también es una objeción y eso es un argumento que los judíos mesiánicos agarran. No, pues es que los primeros cristianos celebraron las fiestas judías. Tenemos que celebrarlas. Bueno, y pongo aquí unos textos donde se ve efectivamente que sí, muchos cristianos, después de que Cristo resucitó, seguían celebrando, seguían observando. Hechos 26. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, aquí el libro de Hechos lo escribe Lucas, que se dice que era una de los 70, no era de los 12, era de los 70, que él escribió. Tal vez estaban aquí, no sé, por el año 40, 45, después de Cristo. Pero observen, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. Menciona aquí la fiesta de los panes sin levadura. Quiere decir que todavía pues, tenía cierta importancia para ellos. Otra vez, yo estimo que era alrededor del año 45 después de Cristo. En Hechos 20:16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés y si le fuese posible en Jerusalén. O sea que para Pablo todavía el Pentecostés, una fiesta judía, pues tenía cierta importancia. Él quería estar ahí en Jerusalén para celebrar la fiesta judía de Pentecostés. Y entonces otra vez, oye, pues entonces si Pablo lo celebraba, los primeros cristianos, pues entonces quiere decir que tenemos que seguirla celebrando. Bueno, tenemos otro. Hechos 21:21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres, lo cual a Pablo sí de alguna manera lo dejaba ver, ya no era necesario. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirá que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto ahí en el templo. Tómalos contigo, purifícate con ellos. Es un rito de ofrendas y ellos, lavatorios, tenían que lavarse ellos. Y paga sus gastos para que se rasuren las cabezas. Ciertos votos eran esos, de que tenían que, o cumplían su nazareato, se tenían que rapar la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Cuál ley? La ley mosaica. Y Pablo dice que lo hace. Y nuevamente aquí ya estamos hablando del año 54 más o menos. Ya próximo, era cuando ya Pablo lo iban a apresar. Pablo muere alrededor del año 54, 55. Entonces imagínense, y todavía judíos preocupados, cristianos preocupados por guardar ordenanzas, ritos de la ley mosaica. Y entonces aquí es donde se agarran los judíos mesiánicos y otras sectas, tenemos que guardar las tradiciones judías. No, esto no significa. El hecho de que los primeros cristianos las siguieran guardando no significa que ya en el nuevo pacto se tienen que guardar. ¿Por qué? Porque dice en Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, el nuevo pacto, después de aquellos días, dice el Señor, que se cumplió desde Cristo. Pondré mis leyes en su mente, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y en el 13, al decir nuevo pacto, este nuevo pacto ha dado por viejo al primero,
el nuevo pacto, que viene con la sangre de Cristo, ha dado por viejo al primero, que es la ley mosaica. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Observen nada más qué detalle, pero muy importante. No dice aquí el apóstol, y lo que se da por viejo ya nunca se vuelve a usar. No, se puede seguir usando, pero está próximo a desaparecer. Por eso en el año 40, en el año 54, alrededor, pues algunos judíos seguían todavía practicando ritos, costumbres, fiestas de la ley mosaica. No porque se tuviera que guardar, sino porque era el viejo pacto, pero que estaba próximo a desaparecer. Y alguna vez lo puse en una analogía. Tienes una bicicleta, una moto, un auto, y te compras un nuevo. ¿Y a poco ya dejas de usar el viejo? No, lo natural es que lo sigas usando. De hecho, el nuevo pues, hasta lo cuidas más. Pero poco a poco lo vas a ir usando menos. De hecho, se te puede descomponer de algo que te sale muy caro y dices, no, pues esto ya mejor para fierro viejo. ¿Sí? O lo regalas, ¿no? Y ya te quedas con el nuevo, ya nunca lo vuelves a usar. Pero mientras, no significa que al comprarte tu auto nuevo, inmediatamente dejaste por completo de usar tu auto viejo. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí se va dejando usar. Así también entra el nuevo pacto y pues algunas ordenanzas del viejo pacto se siguieron observando, pero poco a poco fueron disminuyendo hasta que desaparecieron. De manera que cuando el cristianismo ya está muy floreciente, por ahí por el siglo segundo, a principios del siglo tercero, cuando se reconoce como religión que tiene derecho a existir, pues la verdad es de que las ordenanzas del antiguo pacto ya habían desaparecido. Sí, lamentablemente, pues se empieza a desviar y se forma la religión católica. Pero el antiguo pacto pues ya había desaparecido y era el nuevo pacto, ¿sí ya se entiende? Entonces no es un argumento el hecho de que algunos cristianos de la iglesia primitiva hayan observado las costumbres judaicas, no es un argumento para decir que nosotros los cristianos ya en el siglo XXI tenemos que guardarlos. No, de acuerdo a la ley, es un viejo pacto y que ya no tenemos que guardarlo, ¿ok? La ley mosaica es sombra de lo que ha de venir. De hecho ya leía en Colosenses 2:16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, de luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y en Hebreos 9:23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Todo lo demás fue figura. Aarón, sus descendientes, entraban a ministrar al templo, todo eso era figura. Tanto sumo sacerdotes, templo, altares, todo era figura. Lo verdadero es cielo, Jesucristo, es altares, que significa ya en Cristo mismo como altar, o nosotros mismos como altar. Eso también es algo que es muy interesante, pues. Y la ofrenda que nosotros presentamos, todo eso, pero ya es en el templo verdadero, ya no en un templo físico, lo cual todo es figura, ¿ok? Y entonces, pues el viejo pacto ya desapareció, y Dios hace cosas nuevas, de manera que en Mateo 9:16 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Jesucristo lo mostró esto con cosas cotidianas. Si tú tienes una prenda ya vieja, pues no vas a ponerle y quieres remendarla. Antes se remendaban los pantalones y las prendas. Ahora pues ya hay mucha ropa, pero antes quien quería remendar un pantalón, pues no era correcto cortar un trapo nuevo y ponérselo. Tenía que agarrar de otro trapo viejo, tal para cual, viejo con viejo y nuevo con nuevo. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. También así, un odre que es un cuero, piel de oveja o de res, si echaban vino nuevo, pues se empezaba a cuartear y se rompía.
entonces tenían que echarlo en cueros nuevos, en odres nuevos, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres viejos, perdón, el vino nuevo en odres nuevos, y uno y el otro se conservan juntamente. Así también. Ya ha venido el nuevo pacto, ahora ya no hay que meterle actividades, fiestas, ritos del viejo pacto, no, porque si no se echa a perder las cosas. Entonces los judíos mesiánicos lo que están haciendo es echar a perder el cristianismo. ¿Sí está claro? Porque el cristianismo, que es en el nuevo pacto, quieren poner observancias, fiestas, tradiciones del viejo pacto, y pues no, pues están echando a perder las cosas. No, lo nuevo con lo nuevo. Si estamos en el nuevo pacto, pues ahora hay una vida nueva, cosas nuevas, ley nueva, acciones nuevas, todo nuevo, para que una y otra se conserve. ¿Okay? Pero otra vez, entonces, la ley judía ya no sirve, la ley mosaica ya no sirve. ¿Cómo no? Pues tenemos un montón de figuras, pero ya no es a la letra, porque la letra mata, ahora es en el espíritu, porque el espíritu vivifica. ¿Sí ya se entiende? Entonces, ¿a poco no es más bonito ser cristiano que ser judío mesiánico? Porque los judíos mesiánicos pues están echando a perder las cosas. Los cristianos, cuando entendemos la ley mosaica, podemos aplicarla y ver y maravillarnos con todo lo que representa. Y es muy hermoso. Ajá. Bueno, ¿dudas? No. Ok. Pues ya nos pasamos. Entonces, ya creo que ya ni vamos a tener receso. ¿Nos seguimos? ¿Sí? Bueno, pues nos ponemos de pie, ¿no? Para la alabanza. Entonces, ¿dónde está Osvaldo? Por favor.